Bendiciones para todos, hermanos, otra vez de nuevo en este estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a abarcar capítulos 2 y 3, que son los mensajes a las 7 iglesias y que son prescriptivos también para nosotros hoy como parte de la iglesia individualmente y también como iglesia local y mundial. Corresponden al bosquejo del capítulo 1, versículo 19, en la segunda parte de ese bosquejo, que es las cosas que son. Y esas cosas que son las que Juan está viviendo personalmente, y la iglesia está viviendo personalmente también en la historia, en ese preciso momento en el que Juan está escribiendo las cartas. Aún así, los mensajes que hay en esas cartas son prescriptivos para la iglesia general a nivel mundial e históricamente también hablando. Así que bueno, sí, vamos a ver cosas que son genéricas y para las 7 iglesias, y qué es lo que para nosotros nos va a ir hablando. Para ello lo que vamos a hacer es ir leyendo las diferentes cartas y lo vamos a ir desglosando poco a poco de una manera rápida para que podamos tener una claridad y una interpretación rápida de lo que significa este mensaje. Cada una de las cartas de los mensajes consta de 7 partes. Una dedicatoria, una descripción del Señor basada en la visión que Juan ve de capítulo 1, versículo del 12 al 16. Una aprobación de parte de Dios, una denuncia, una exhortación, una advertencia de disciplina y una promesa del Señor para la iglesia al que venciere. Bueno, es interesante ver cómo el Señor está moviéndose a lo largo de la historia y vemos que este mensaje de a las 7 iglesias es un mensaje global que nos sirve para todos. La iglesia actualmente se encuentra también en estas mismas circunstancias y el mensaje, como estoy diciendo, es prescriptivo también para hoy. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ir en adelante. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es una parte de la imagen, de la visión que Dios le da a Juan, como he dicho en el capítulo 1, versículo 12 al 16. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, el que el Señor está al mando, al control de la iglesia y tiene a sus ministros en su mano sosteniéndolos. Gloria a Dios. Sigue, dice versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Estos apóstoles que no lo son, bueno, hoy día estamos viendo muchos que se denominan apóstoles y no lo son. O sea que es una palabra prescriptiva también para nosotros. Hoy nos encontramos con las mismas circunstancias que ellos. Y dice: y los has hallado mentirosos. ¿Mentirosos por qué? Porque no traían el mensaje de Jesucristo ni eran enviados, sino que eran personas que predicaban por beneficio propio, igual que hoy también está pasando desgraciadamente. Versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es importante ver que habían hecho cosas, trabajaban arduamente, estaban activos en la obra de Dios, pero habían perdido su primer amor. Quizás por activismo, quizás por lo que fuera, pero habían dejado ese primer amor, ese enamoramiento del Señor, y ahora les quedaba el trabajo, la actividad. Amaban a Dios, pero habían perdido ese primer amor. Y sigue diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El activismo tiene una problemática, y es que podemos llegar a perder no solamente el primer amor, sino perder la luz y el fuego de esas primeras obras que hacíamos en el Señor, que estaban guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo, y que el activismo puede llegar a apagarlas y podemos perder de vista cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas
y también a nivel de iglesia en general. Debemos de tener cuidado, y si nos hemos ido de la raya tenemos que arrepentirnos y volver de nuevo a ese primer amor. Quizá haya que hacer cambios, haya que cambiar cosas, pero mejor es quitar cosas de nuestra vida y volver a ese primer amor que seguir avanzando por un camino erróneo. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Bueno, los nicolaitas son seguidores de un tal Nicolás. Este Nicolás sacó una herejía gnóstica que decía que el cuerpo era malo y que había una división evidente entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo era malo, ese dualismo griego en el que decía que el cuerpo era malo y el espíritu era lo correcto, era lo bueno. Por lo tanto, lo que hicieras en el cuerpo no importaba, podías contaminarte, podías fornicar, de hecho en Éfeso se vivía en una ciudad que era un lugar, puerto de mar, y un lugar donde la misma templo de Artemisa estaba allí con un montón de sacerdotisas prostitutas, y estaban dispuestas a tener relaciones con cualquiera y en honor y tributo a su diosa. Por lo tanto, había de todo, y en la iglesia se metió o se intentó introducir a través de este Nicolás una herejía en la que decía que bueno, que lo que hiciera en el cuerpo no pasaba nada, porque lo importante era el espíritu. Entonces podías vivir como te diera la gana en el cuerpo y también tener vida espiritual, cuando en realidad el Señor claramente nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, bueno, estos eran los nicolaitas, y el Señor los aborrecía. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A todas las iglesias les dice esto: al que venciere. Al que venciere. Y quiere decir que tiene una relación muy especial con el capítulo 22 de Apocalipsis, porque toda esta carta y todo el Apocalipsis entero están escritas para la iglesia. Entonces estas 7 iglesias tienen siempre un final con al que venciere. Un propósito de la carta escrita para ellos, y es que en el capítulo 22 encontramos cuál es ese propósito y esa victoria que hay en Cristo Jesús al final. Entonces siempre el Señor manda este mensaje para que miren no solamente su recorrido a través de esta tierra, sino también que miren qué pasará cuando ellos hayan llegado a la meta victoriosamente, y el Señor se los va a recibir en el cielo. Muy bien, pasamos a la iglesia de Esmirna. Esta es una iglesia de testimonio, es una iglesia que hacemos bien en tenerla como referencia. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En una iglesia perseguida, no solamente por los gentiles, sino también por los judíos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Esmirna es una iglesia ejemplo y testimonio para nosotros y referente. Soportaron las pruebas, las dificultades y se mantuvieron fieles al Señor. El mensaje a Pérgamo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, es decir, la palabra de Dios. Son características, como he dicho, de la visión del capítulo 1 del 12 al 16, ¿vale? Y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Estos quiénes eran? Esto dice versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, pues juntamente con los nicolaitas había otros también que estaban intentando ensuciar a la iglesia. Y estos nicolaitas que fueron expulsados de Éfeso, pues fueron recibidos en Pérgamo. Entonces el error de recibir supuestos hermanos que contaminan la iglesia, hay que tener cuidado. Entonces hay que saber, hay que descubrir cómo, de qué pie cogea cada uno para no caer en errores como estos. Dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Llegamos al mensaje a Tiatira, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, van a caer en enfermedad espiritual. Y sigue, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Escuchar a palabras supuestamente proféticas que son contrarias a la palabra de Dios y son doctrinas de demonios, lo que va a generar son muerte espiritual a cada uno y dentro de la iglesia en general. Y dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Es curioso este de la estrella de la mañana, porque en el capítulo 22, versículo 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Está hablando de esta revelación que Juan está escribiendo aquí ya a las iglesias. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Con lo cual, lo que quiere decir esto es que al que venciere, el Señor le va a dar un glorioso futuro al lado del Mesías, al lado del Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. El mensaje a Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya vimos que era el Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, que son los ministros del Señor. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mensaje duro para la iglesia de Sardis, porque decía que eran creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, y sin embargo estaban muertos espiritualmente. Atentos con esto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué obras? Pues aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice la Escritura. Por lo tanto, esas obras son importantes llevarlas a cabo y no otras obras. Necesitamos hacer las obras que Dios preparó de antemano, que son guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiere decir que hay un remanente fiel dentro de la iglesia que se mantiene en santidad. Y eso es una de las partes importantes aquí en la carta a esta iglesia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Voy a pasar aquí porque ya me he ido. Sardis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos, amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero. Esta es otra iglesia de referencia que tenemos que tener en cuenta también. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es una oportunidad de servicio para Filadelfia. Va a ser luz y el Señor va a estar respaldándola en medio de las circunstancias en las que está. Le va a abrir puertas para poder ser fiel y poder llevar a cabo la visión que Dios le había dado a esta iglesia. Gloria al Señor. Es una iglesia interesante, una iglesia en la cual hacemos bien en tenerla en cuenta. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa puerta tiene que ver con que esos perseguidores judíos que estaban persiguiendo a la iglesia en Filadelfia iban a tener que reconocer que el Señor estaba con la iglesia de Filadelfia. Por una razón, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo es importante porque en el aspecto dispensacional, esa hermenéutica dispensacional que estamos estudiando, hay dos vertientes. Una que dice que habrá un rapto pretribulacional y otra que dice que el rapto será post-tribulacional, es decir, que la iglesia pasará por tribulación. Por lo tanto, aquí hay una clave, y es que los que piensan que la iglesia se irá antes de la tribulación usan este versículo como referente para poder apoyar su doctrina. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ese te guardaré de la hora de la prueba, está mal entendido, porque no es exactamente, la palabra no es sacar hacia afuera, sino es guardar dentro, es decir, proteger en medio de las circunstancias. Y claro, forzar el texto es complicado, y como iremos viendo a lo largo del estudio de Apocalipsis, vamos a ir viendo las dos posturas. Y bueno, aquí cada uno tendrá que decidir qué es lo que quiere creer, porque no es un dogma, no es algo definitivo, porque hay posturas y hay argumentos para las dos cosas, para las dos posiciones. Pero después tenemos que mirar a ver honestamente qué es lo que la palabra enseña, y que no sin forzar, ¿vale? Entonces ya esta palabra, guardaré, es importante, porque no está diciendo te voy a sacar afuera, sino te voy a proteger, te voy a guardar. Eso es lo que dice el original. Te voy a guardar en la hora de la prueba, o de la hora de la prueba. Te voy a proteger, pero no lo vas a sacar fuera. Entonces, bueno, eso es un dato interesante, ¿no? Seguiremos viéndolo más adelante. Versículo 11 del capítulo 3 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos estos finales, todo esto al que venciere, se está refiriendo en el capítulo 22, están escritos todos estos finales. Y están previstos que esa nueva Jerusalén, al que venciere, Dios lo va a hacer columna. Hay 12 columnas de referencia en esa nueva Jerusalén, que son y están escritos con los 12 nombres de los 12 apóstoles. Es importante que aquí el Señor va a hacer columna también a cada uno que venza. Gloria a Dios. No sabemos exactamente cómo, ni de qué manera, pero así lo dice el Señor. Y ya terminamos con el mensaje a la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es una iglesia acomodada, una iglesia rica, que cree que ya por el hecho de tener capacidad económica y fortaleza autónoma, puede usar el nombre de Dios para llevar a cabo su obra, entre comillas, pero en realidad están llevando la suya propia. Están glorificándose ellos mismos, están alabándose, y hoy día esta iglesia está muy generalizada. Y hay que tener cuidado de no caer en esto, porque hoy día nos toca muy de cerca ver este tipo de iglesias, pero el Señor le habla muy claro. Y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego son sacrificio, es darse, es morir a sí mismo. Eso es lo que el Señor le está pidiendo, le está diciendo a esa iglesia, que coja la cruz y que no se descuelgue de ella, para que seas rico, no rico en economía, sino rico espiritualmente, y vestiduras blancas para vestirte, es decir, que se santifique y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es necesario que el Señor limpie nuestros ojos, para que veamos claramente cuál es la palabra de Dios y qué es lo que el Señor nos está mostrando a día de hoy, para que no caigamos en oscuridad, creyendo encima de todo que lo estamos haciendo bien. Tenemos que tener cuidado. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria a Dios. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se ha usado mucho para el evangelismo, pero en realidad es un versículo para la iglesia. El Señor llama a nuestra puerta y llama. Y si alguno escucha la voz de Dios, debe de abrir la puerta y que el Señor entre y que cene con él y nosotros con él. ¡Qué maravilla! Esa intimidad de cena, de cercanía, que el Señor viene en la noche y llama a nuestra puerta para traer luz, y para traer bendición y para traer vida. Gloria a Dios, qué maravilla. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiere decir que gobernará juntamente con Cristo y regirá las naciones. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí estas son las cosas que son, las cosas que en ese momento Juan está viviendo, la iglesia está viviendo, pero también nos alcanza a nosotros este mensaje. Gracias al Señor por su palabra. Y bueno, hermanos, la próxima estaremos estudiando ya el preámbulo a la semana 70 de Daniel, que es la gran tribulación. Esto ya se pone incluso más interesante, vamos a ir dando pasos más grandes y vamos a ir abarcando más terreno. Pero como te digo, estaremos viendo el capítulo 4 y el capítulo 5
Y como preámbulo, y después seguidamente estaremos comenzando a ver el libro de Daniel con los capítulos que nos interesan para poder interpretar bien la semana 70 corresponde a la gran tribulación en Apocalipsis. Pues nada, hermanos y hermanas, un abrazo, que el Señor los bendiga y hasta la próxima.